Quizás has sufrido de prostatitis o la tienes ahora mismo, o conoces a algún familiar o algún amigo que ha sufrido una prostatitis y sabes lo molesto que puede llegar a ser y que se puede complicar. De hecho, es un motivo relativamente frecuente en las consultas de los centros de salud y es interesante conocer el tema, saber qué es esto, cuáles son los medios para diagnosticarlo, cuáles son los síntomas, cuáles son los tratamientos, los remedios o las formas de prevención. Y a todo esto, a estas preguntas frecuentes, es a lo que responderé en este vídeo. ¿Qué es una prostatitis? Es una inflamación de la próstata como consecuencia de algún tipo de agresión, que puede ser una infección o por otro tipo de causa, y esto dará lugar a que aumente de tamaño, y esto es lo que provocará los síntomas de tipo urinario. ¿Qué es la próstata? Es una glándula que está justo por debajo de la vejiga en los hombres, tiene forma de nuez y está delante del recto, que es la parte final del aparato digestivo. El tema es que desde la vejiga sale la uretra, pero en el caso de los hombres esta uretra pasa a través de la próstata. Y esta próstata, cuando se inflama y aumenta de tamaño, puede constreñir la uretra de forma que hará más difícil el paso de la orina, o sea que habrá un problema de fontanería, de que no pasa bien el líquido, y por eso da lugar a estos síntomas inflamatorios, dificultad urinaria cuando esta próstata se inflama. ¿Cuáles son los síntomas de la prostatitis? Estos pueden variar según el tipo de prostatitis, según la causa. Hay ocasiones en las que puede ser que no haya síntomas, que sea asintomático, a pesar de que hay una inflamación de la próstata, pero en otras ocasiones, en muchas de ellas, habrá síntomas urinarios, como por ejemplo el dolor o el ardor al orinar, el orinar con más frecuencia de lo normal pero en poca cantidad, el orinar con más frecuencia por la noche o tener una necesidad urgente de orinar en algunas ocasiones durante el día, el chorro de la orina puede disminuir de intensidad, incluso en algunos momentos interrumpirse, y en casos más extremos puede ser que se interrumpa totalmente y haga falta hacer un sondaje urinario, es decir, meter un tubo por la uretra para que pueda pasar la orina. En otras ocasiones también suele asociarse el dolor en la parte abdominal, normalmente en la parte baja del abdomen, también puede haber molestias en la zona de la ingle, en la zona de la espalda lumbar, es decir, la parte baja de la espalda, y puede haber también dolor o molestias en la zona del periné, que es la zona que va entre los genitales y la zona anorrectal. También si hay una infección aguda, que es la causa de la prostatitis, en estos casos podría ser que hubiera fiebre, que haya malestar general o que haya escalofríos. La orina también puede cambiar de aspecto, puede ser una orina turbia o incluso puede haber restos de sangre. O sea que son estos síntomas generales de tipo urinario los que se pueden presentar, aunque en ocasiones no hay síntomas. ¿Qué tipos de prostatitis hay? Podemos distinguir 4 tipos. En primer lugar, la prostatitis bacteriana aguda, que es la típica en la que empieza a haber síntomas urinarios, puede incluso ir con fiebre y escalofríos, y lo que hay es una infección por una bacteria. Está después la prostatitis bacteriana crónica, que sería cuando el caso anterior da lugar a que se acantone o que se quede atrapada ahí la bacteria en la próstata y progresivamente pueda ir dando lugar con el paso del tiempo a infecciones y prostatitis de repetición. Esto es lo mismo, pero un problema más cronificado, que se prolonga en el tiempo de forma repetida. Después tenemos la prostatitis crónica, que no es bacteriana, que le llaman también síndrome de dolor pélvico crónico, y que consiste en presentar una serie de síntomas que hemos comentado de dolor en la parte baja del abdomen, en la zona del periné, en la zona de la parte de la espalda, es decir, en toda la zona esta de la pelvis, también incluso con molestias de tipo urinario de las que hemos comentado, pero no se identifica ningún germen y cualquier cultivo que se le haga sale negativo. Es decir, que hay síntomas de prostatitis, pero sin evidencia ninguna en ningún momento de infección bacteriana. Y después está la prostatitis inflamatoria asintomática, que es un caso en el que hay una inflamación de la próstata que se descubre, pero no se presenta ningún síntoma. Es decir, que básicamente podrían haber estos 4 tipos de prostatitis. ¿Puede ser un signo de cáncer de próstata la prostatitis? Pues no, ni es un signo de cáncer de próstata ni aumenta el riesgo de cáncer de próstata. Lo que ocurre es que la inflamación de la próstata puede aumentar el nivel en sangre de PSA, que es el antígeno prostático específico que se utiliza para el seguimiento del cáncer de próstata. Pero no tiene nada que ver. En el caso de que saliera elevado, por si acaso se repetirá al cabo de unos meses la PSA para ver que ha disminuido, porque habrá pasado ya la inflamación de la próstata.
pero son cuestiones que no tienen nada que ver porque la prostatitis es una afección benigna. ¿Qué complicaciones puede tener una prostatitis? Normalmente se resolverá con el tratamiento habitual, pero en algunas ocasiones podría complicarse, depende de la situación de la persona. Por ejemplo, puede pasar la infección a la sangre y complicarse con una septicemia, que es una situación que puede poner en peligro la vida de la persona. También puede infectarse o puede propagarse la infección a zonas adyacentes a la próstata y dar lugar a una epididimitis, incluso a una orquitis, o sea, inflamación del testículo o de la zona de las vesículas seminales. Puede complicarse también con la formación de un absceso de la próstata, que implicará la necesidad posiblemente de cirugía. Y en el caso de prostatitis bacterianas crónicas, es posible que los antibióticos que a veces se tienen que dar durante varios meses, hasta 3 meses, pues puedan dar lugar a molestias abdominales a nivel del estómago, o pueden dar problemas digestivos en general, y también resistencias bacterianas por estar tomando tanto antibióticos. Es decir, que llega un momento en que los antibióticos de ese tipo no hagan efecto. Después, en los dolores pélvicos crónicos, en los que no se demuestra que haya una infección, pero hay síntomas urinarios y dolores en toda esta zona de la pelvis, esto puede dar lugar a situaciones de ansiedad, de depresión, también porque disminuye la calidad de vida, puede dar lugar también a problemas en las relaciones. Y en el caso de las prostatitis inflamatorias que no tienen síntomas, se ha visto que está relacionado con problemas de esterilidad. ¿Cuáles son las causas de la prostatitis? Pues depende del tipo. Por ejemplo, las prostatitis bacterianas agudas y crónicas es una infección bacteriana. En el caso de la infección bacteriana aguda, pues esta bacteria puede llegar desde la sangre o desde otras partes que estén infectadas del aparato urinario, o puede llegar a través de la uretra, de diferentes partes, por diferentes vías. En el caso de la prostatitis crónica bacteriana, esto normalmente se debe o a que el tratamiento antibiótico no ha sido el suficiente, o aparte de quedarse corto, quizá el antibiótico no tenía la suficiente potencia, no ha llegado lo suficientemente bien a todo el tejido prostático y se ha quedado allí atrapada o acantonada una pequeña cantidad de bacterias que después se van reproduciendo y van dando problemas sucesivamente. Es decir, las bacterias, que son el tipo de bacterias más frecuentes, que son por ejemplo la Escherichia coli o enterobacterias. Después, en el caso del síndrome de dolor pélvico crónico, las prostatitis crónicas, se piensa que también pueden intervenir alteraciones del sistema urinario o infecciones de la próstata previas que se han curado pero han dejado mal el tejido prostático, o el estrés psicológico, también problemas hormonales, problemas en las venas, por ejemplo varicoceles, hemorroides que indirectamente pueden afectar, el que haya piedras o pequeñas piedras en la vejiga o incluso en la próstata. También a partir de los 50 años puede predisponer el tener hiperplasia benigna de próstata, o el haber sufrido cirugía, intervenciones quirúrgicas en la zona o con biopsias y que te hayan tenido que sondar, es decir, meter un tubo a través del uréter hasta la vejiga, y esto puede predisponer a que hagas diferentes tipos de prostatitis. En el caso de la prostatitis inflamatoria asintomática, pues no se sabe la causa. ¿Cómo sabes si tienes una prostatitis? Se diagnostica por los síntomas y signos que presentas, y después se puede hacer un tacto rectal, es decir, se te introduce un dedo con un guante por el recto y se palpa la próstata para ver si duele y si está agrandada. A veces se hace también un masaje para que salga líquido seminal y poderlo analizar en laboratorio. También un análisis de orina, un análisis de sangre, se puede hacer una ecografía normal para ver cómo está la vejiga y hacerte una idea, y después también una ecografía transrectal, que es lo mismo, pero se introduce por el recto la sonda del ecógrafo para ver más cerca desde el recto la próstata. Después se pueden hacer otras pruebas, como por ejemplo una cistoscopia, que es meter una sonda a través de la uretra hasta la vejiga y ver todo el trayecto con una luz y con un aparato para observarlo directamente. Y después se pueden hacer estudios urodinámicos para ver si retienes orina, no retienes orina, y se pueden hacer otras pruebas de imagen para valorar
la situación. ¿Cuál es el tratamiento de la prostatitis bacteriana? Pues en el caso de la prostatitis aguda se da un tratamiento antibiótico, que normalmente son las quinolonas, como el ciprofloxacino o floxacino, y se da el tratamiento durante 2 o 4 semanas. Este tratamiento, si has ido al hospital, normalmente te lo empezarán a poner por vía intravenosa. En el caso de que hubiera alguna complicación, que es rara, es posible que haga falta cirugía en el caso de que haya un absceso prostático o en casos en los que se detecte alguna piedra, alguna litiasis, que se llama un cálculo en la vejiga o en la próstata. Podría ser que hubiera alguna complicación de este tipo, pero esto es raro. Normalmente el tratamiento antibiótico y el tratamiento analgésico, que puede ser paracetamol, o antiinflamatorio, que puede ser el ibuprofeno o similares, y también se dan medicamentos como los bloqueadores alfa-1 adrenérgicos, que relajan la musculatura de la vejiga, como por ejemplo la tamsulosina. En el caso de la prostatitis crónica se da un tratamiento prolongado de hasta 3 meses también de antibiótico. Normalmente lo que se hará es tener en cuenta el resultado del cultivo de la orina. Ves la bacteria que es y te dan el antibiograma, que esto significa que te dirán el antibiótico al que es sensible esta bacteria, por si acaso hiciera falta cambiar el tratamiento antibiótico. Pero normalmente los pilares que hay son el antibiótico, es lo fundamental, y después ya están los analgésicos antiinflamatorios y los relajantes de la musculatura de la vejiga, como la tamsulosina, que se suelen asociar. ¿Cuál es el tratamiento de la prostatitis crónica no infecciosa, la no bacteriana? Lo que hemos comentado del síndrome de dolor pélvico crónico. Aquí el tratamiento es más global, hay que valorar los analgésicos y antiinflamatorios en momentos concretos, también fármacos que hemos dicho alfa bloqueantes adrenérgicos, como por ejemplo la tamsulosina, que relajan la musculatura de la vejiga y también de la próstata, y fármacos similares, relajantes musculares como la ciclobenzaprina, ansiolíticos que tienen un componente de relajación muscular como las benzodiazepinas, que hay muchos típicos como el diazepam, el alprazolam y similares. Después también se han utilizado antidepresivos como los inhibidores de la recaptación de la serotonina, también buscando este efecto que tienen también ansiolítico. La psicoterapia en casos concretos para aprender a manejar la ansiedad, a manejar el estrés y a mejorar la calidad de vida. Después también fármacos que se utilizan para el dolor neurológico, como por ejemplo la amitriptilina o la gabapentina, y también la fisioterapia del suelo pélvico. Hay algún tratamiento, como por ejemplo suplementos con quercetina y con polen de abeja, que también tienen cierta efectividad. ¿Qué bebidas se desaconsejan para la próstata? Pues en general las bebidas alcohólicas lo mejor sería eliminarlas, no solo para la próstata sino para la salud en general. Y en el caso de la cafeína, las bebidas a las que añaden cafeína, procurar eliminarlas, y en el caso del café, limitarlo, ir con cuidado. ¿Qué alimentos se desaconsejan para la próstata? En primer lugar, los alimentos que sean picantes. Todas las comidas picantes pueden irritar la vejiga y pueden aumentar la sintomatología. O sea que esto en primer lugar. Después, todos aquellos alimentos que llevan exceso de sal, que llevan azúcares refinados, que llevan un exceso de grasas, sobre todo grasas tipo trans. Todo esto puede perjudicar los ultraprocesados en general. Después habría que limitar la carne roja y también todo lo que son derivados lácteos habría que ensayar el reducirlos un poco para ver si mejora la sintomatología. ¿Qué alimentos se recomiendan para la próstata, para la prostatitis o para la próstata en general? Lo que se recomienda es una dieta rica en verduras y frutas, que tenga semillas, que tenga frutos secos, que tenga legumbres, es decir, una dieta como la mediterránea o variaciones de esta. Alimentos que en concreto se cita el tomate por el licopeno, las bayas como las fresas, los arándanos, las moras, también pescado azul, por ejemplo las sardinas, el salmón, la trucha, las crucíferas en cuanto a vegetales como por ejemplo el brócoli, el coliflor, la col, en general la col de Bruselas. Después también frutas como las naranjas, los limones, el ajo, la cebolla, en fin. Todo este tipo de alimentos hay que tener en cuenta tanto con lo que se recomienda para la alimentación como lo que no se recomienda, que a veces has de decidirlo también en función de qué es lo que a ti te sienta bien o mal. Es decir, si tú comes algo y de repente empiezas a tener sintomatología, está claro que seguramente
no te va bien, porque tampoco hay estudios muy rigurosos que sean doble ciego, que se dice, es decir, con un grupo de personas a los que se da un tipo de alimentación, otros a los que no, y que se compare. No lo hay. Entonces, bueno, estas son ideas generales por los estudios observacionales y a veces estudios que se hacen en el laboratorio. ¿Qué tratamientos naturales hay para la prostatitis o para la próstata o problemas prostáticos en general? Pues ya he comentado antes que lo más importante sería la alimentación sana y saludable, rica en frutas y verduras, lo que hemos comentado. También lo que hemos dicho de eliminar el alcohol o los hábitos tóxicos en general, incluido el tabaco, y la actividad física, que no la hemos comentado. Y después también beber agua abundante, el controlar el peso, que esto está incluido también en lo que hemos comentado de la alimentación y el ejercicio físico o la actividad física en general. Después, productos concretos, está la quercetina, que hay algún estudio que indica que puede ser útil con personas que tienen una prostatitis crónica pero no infecciosa, es decir, esto que llamamos síndrome del dolor pélvico crónico. También el polen de abeja, porque tiene propiedades antiinflamatorias. Después es muy utilizado la Serenoa repens, también Sabal cerulata, o también le llaman palma enana americana, que es una planta que muchas veces la comercializan en forma de cápsulas, y esto ha sido muy utilizado. Hay muchas marcas comerciales. Y otra que también se utiliza es la raíz de ortiga, que también se comercializa en forma de cápsulas, pero no se utiliza tanto como la anterior. Hay otros extractos también se han recomendado, como por ejemplo las semillas de lino, las isoflavonas de soja, los extractos de té verde, el resveratrol que está en la uva, también el licopeno que hemos dicho que estaba en el tomate, que podrían tener algún efecto beneficioso a nivel de la próstata. El problema es que tampoco hay una evidencia que sea para echar cohetes y fuegos artificiales, o sea, es más bien escasa. Pero bueno, hay que tenerlo en cuenta y ver si esto en algún momento puede ser de alguna utilidad. Antes que nada, recuerda difundir esta información por WhatsApp, Telegram, Facebook o cualquier otra red social a personas que puedan estar interesadas y se puedan beneficiar de esta información acerca de la salud. Y por supuesto, recuerda darle a me gusta para que cuando salgan nuevos vídeos YouTube te los recomiende y puedes estar al tanto de ellos. Te dejo aquí otros vídeos que te pueden interesar sobre temas de salud. Muchas gracias, un abrazo, cuídate y hasta el próximo vídeo.